Hola, mucho gusto. Nosotros somos la familia Hoyo Suárez y en el video de hoy vamos a contarles cómo empezamos nuestro negocio, nuestro primer negocio. Para los que no saben, nosotros somos independientes, pero este camino a la independencia no ha sido fácil ni ha sido corto. Entonces queremos con este video contarles cómo fue nuestra primera historia o el primer intento de negocio que pusimos, cómo nos salió, si nos fue bien, si nos fue mal. Y de acuerdo a eso que ustedes de pronto si están pensando en montar un negocio puedan aprender de nuestros errores y de las cosas que hicimos bien con este primer emprendimiento que nosotros tuvimos. Claro que sí. Bueno, y haciendo un paréntesis, antes de continuar con el video, las personas que están viendo este video, ojalá se puedan suscribir si les gusta este video, si les gusta el video, también al final lo puedan compartir con otras personas, ¿vale? Nosotros inicialmente éramos los dos empleados y teníamos la idea de independizarnos en el 2017. Justamente yo ya quería retirarme del trabajo en el que estaba y el día que fui a una entrevista de otro trabajo, ese día yo me enteré que estaba en embarazo. Esto es para otra historia. Pero pues obviamente cuando uno está en embarazo, uno lo último que piensa es en retirarse de trabajar porque el trabajo le brinda una estabilidad. Acá en Colombia las mujeres cuando tienen los bebés tienen 4 meses como de sueldo o una licencia, entonces eso es algo muy ilógico, pero aún así, junto con mi esposo decidimos que yo me iba a retirar de trabajar. Bueno, y fue ahí donde nos salió la idea de montar un local para que mi esposa, pues como ya se iba a quedar sin hacer nada, era para que ella pues estuviera ahí, pudiera tener tiempo para nuestro bebé y bueno, para que todo fuera pues más cómodo y pues tratar de causarnos por la independencia. Ajá, entonces, pues lo primero que hicimos nosotros fue buscar locales y la verdad el primer local que vimos, ese local fue el que aceptamos. Nosotros no teníamos el dinero o no teníamos un capital, no teníamos unos ahorros para empezar con este negocio, así que pedimos dinero prestado y terminamos firmando un contrato por un año por el arriendo de ese local y el contrato tenía unas cláusulas en las que pues si nosotros no cumplíamos el año teníamos unas penalidades, pero aún así pues nosotros teníamos la ilusión de que ese era el negocio más exitoso del año, que nos iba a ir súper bien. Entonces firmamos el contrato. Y nos fuimos a comprar vitrinas, Sí, a compramos vitrinas comprar nuevas. estanterías, mejor dicho, Mi mamá nos hasta prestó. la suegra nos prestó algunas cosas que ella tenía, muy linda, ella pues nos dio algunas facilidades, digamos, para poderlo montar también. Ajá. Entonces, bueno, lo cierto fue que compramos harta mercancía, ¿cierto? Harta mercancía, Para pero surtirlo. pues bueno, pues el local pues no lo alcanzamos a llenar por completo, entonces, bueno, lo cierto fue que Así ahí empezamos. empezamos. Mandamos a hacer tarjetas, mandamos a hacer un aviso el aviso, grandote, mandamos a hacer factureros, registramos ante Cámara de Comercio pues la idea que teníamos. Entonces hicimos como que todo lo necesario. Cuando arrendamos el local a nosotros nos pidieron una parte como un canon. canon como para tener ese dinero ahí. Entonces el arriendo nos salió mucho más caro el primer arriendo y pues para el surtido tocó dejar lo que sobraba de dinero y tenerlo ahí y empezar a trabajar así. Entonces yo empecé a abrir y en el local nosotros pusimos en el letrero una partecita pequeña que decía fisioterapia a domicilio y tenía mi número de celular y eso fue pues una buena decisión Buena porque idea. de ahí en adelante pues la gente de nosotros abrimos el local en un pueblo, nosotros no vivíamos inicialmente en ese pueblo, o sea que a mí me tocaba coger flota todos los días y gastaba mucho más en pasajes para llegar a abrir el local, cerrar y así todos los días. Y gracias a ese letrero a mí me empezaron a salir terapias físicas para hacer a domicilio en este pueblo. Bueno, entonces como mi esposa ya tenía terapias físicas a domicilio, pues obviamente el local no se podía cerrar. Entonces buscamos a una persona para que nos ayudara en el local.
Y con lo que yo hacía en la terapia física, yo le pagaba a esa persona que estaba en el local. Si yo me iba 2 horas, pues la persona me ayudaba 2 horas. Cuando yo llegaba, yo seguía atendiendo el local. Yo me acuerdo que nosotros, pues como empezamos al ras, a la hora de pagar el siguiente mes de arriendo, mi esposo tuvo que A pagar mí, una a parte mí me tocaba sacar de mi sueldo para pagar el para arriendo del pagar. local. Nos pusimos internet en el local porque pues el local no tenía internet, no tenía teléfono, entonces al arriendo le añadíamos el internet y aparte de eso nos tocaba pagar la luz, creo. Sí, la luz, claro. Entonces, pues mes a mes lo que hacíamos era que como yo estaba haciendo terapias físicas a domicilio, lo que ganaba con la terapia física era para pagarle a la señora que nos ayudaba atendiendo el local y con el resto para ayudar al arriendo y encima mi esposo trabajaba y con el sueldo de mi esposo aportábamos para el arriendo. Aparte de eso, mis pasajes salían costosos porque yo tenía Tocaba que estar trasladarte hasta la ciudad. trasladándome en flota. Bueno, y de ahí, pues esa rutina, digámoslo así, duró más o menos unos 8 meses mientras mi esposa dio a luz a nuestro hijo. Entonces ya ella obviamente no se podía quedar ahí y pues el local quedó pues en manos de persona que estaba encargada de cuidarlo y pues realmente vimos que no daba resultado. Que era muy difícil sostenerlo porque pues cuando yo estaba haciendo las terapias físicas a domicilio, con lo que yo ganaba, pues aportaba también para el local y con lo que él ganaba también aportaba. No hubo ningún mes en el que el local pagara solo el arriendo, no, siempre nos tocaba a nosotros Poner, aportar, poner para poder pagar lo del arriendo. Entonces, cuando ya pues yo di a luz la ya te tenías señora, que quedar quieta tú sí, también, ya, ya tú ya no ibas a producir, ya tenías que ajá. estar ahí. Entonces empezamos a darnos cuenta que el local no estaba dando, o sea, daba lo justo para el pago de la persona, pero si nosotros gastábamos todo lo que ganábamos en el local para pagarle a la persona, pues no había para reinvertir. Entonces, Todos así eran pasaron negativos. como 15 días, llegó un punto en el que un día no se vendió casi nada, nada, o sea, no se vendió casi nada, pero obviamente el sueldo a la señora que nos Tocaba estaba pagarle. ayudando tocaba pagarle. Entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta que no era viable. El negocio. Sí, o sea, que estábamos teniendo muchas pérdidas, yo estaba en dieta, estaba necesitando cosas. Y aparte el local tocó cerrarlo porque yo estaba trabajando, no daba para pagarle a la Ah, sí. señora, tocó Pero cerrarlo el como arriendo 20 del días, local, pero la rienda igual se siguió pagando y ya al final de mes donde se decidió decirle a la señora dueña del local que no podíamos seguir. Y pues obviamente tocó pagar más sí, plata porque había un canon que si no completamos el año pues nos cobraban. La plata que habíamos dado al principio pues también. sí, nosotros duramos 10 meses con el local. Y claro, ya cuando le dijimos a los dueños del local que nos tocaba cerrar, porque el local duró cerrado 20 días, nosotros dijimos, es mejor cerrarlo que seguirle Y pagando perdiendo. a la señora que nos está ayudando. O sea, sale más barato tenerlo cerrado que estar pagando ese sueldo. Entonces, cuando hablamos pues con los dueños del local, perdimos el canon que nosotros habíamos dado. Aparte de eso, nos tocó pues pagar como una especie de multa Multa por no por, completar el por no año. completar el año, que era lo legal. O sea, nosotros no podíamos entrar en discusión con eso porque había un Ya contrato lo habíamos firmado. firmado. Los dueños del local eran muy amables, eran muy bellas personas, fueron siempre muy pendientes de nosotros, pero era lo legal. Entonces, nos tocó pagar como una especie de multa. Es más, ellos nos rebajaron una parte de la multa porque la multa era mucho más Sí, grande. creo que eran 2 canon y le Y aún bajaron a así, uno. ellos le bajaron. Lo que habíamos dado se perdió porque pues tocaba pintarlo, tocaba arreglarlo. Nos quedamos con las vitrinas, nos tocó devolverle a mi mamá lo que nos ¿Verdad? había Aparte, prestado. aparte de eso nos quedamos encartados con eso. Entonces, nos tocó vender las vitrinas por un precio Menos del regaladas. 50%. O sea, las vitrinas estaban nuevas y nos tocó casi que regalarlas. Pero pues, ¿qué íbamos a hacer nosotros con esas vitrinas? El letrero nosotros lo dejamos ahí. Así. O sea, ni siquiera nos quedamos con todas las factureras, nos quedamos con el montón de tarjetas. Y esa fue como... Sí, la historia, digamos, a grandes rasgos de nuestra primera aventura a la independencia, digámoslo así, el primer emprendimiento. Entonces, no queremos acabar el video así porque suena una historia muy Sí, triste. Nosotros perdimos plata, a nosotros nos robaron.
Un día nos robaron unos productos del local, a nosotros nos pusieron billetes falsos, fueron muchas cosas las que pasaron, pero en grandes rasgos perdimos mucho dinero. Y antes de terminar este video queremos hacer una pequeña conclusión donde les vamos a contar las cosas que nosotros creemos que hicimos mal. Yo sé que ustedes con esta historia pueden concluir muchas más cosas, pero les vamos a contar lo fundamental por si ustedes quieren emprender, tengan en cuenta que estos errores no se deben cometer. Y para que no le pase a usted. Sí. Primer error. No hacer un buen estudio de mercadeo. Sí. Ese fue el primer, nosotros nunca nos sentamos a mirar, ni siquiera caminamos por el pueblo a ver si ese lugar era de verdad un lugar comercial, si los productos que nosotros queríamos manejar, si se movían bastante, si tenían buena demanda. Nosotros nunca hicimos ni siquiera de pensar bien cuáles iban a ser nuestros proveedores, o sea, no, nosotros decíamos, pues compramos, llevamos al local, vendemos, pero no analizamos bien y no hicimos un buen estudio de lo que queríamos hacer. Entonces, primer error. Segundo error fue habernos endeudado. Ay, sí. Como no hacer, digamos, eso como lo podemos llamar como un presupuesto. Como no hacer un presupuesto, no tener un ahorro. Sí. Cuando uno quiere ser independiente, uno antes de retirarse de cualquier trabajo, uno debe tener un ahorro por lo menos para unos 3 o 4 meses. Y nosotros no teníamos nada. Sí. Y aún así, en vez de quedarnos quietos, pues nos endeudamos. Tercer error, firmar un contrato a un tiempo muy grande, sí. ¿sí? Entonces uno tiene que analizar primero, o sea, uno puede negociar con el dueño del local, no sujetarse a todo lo que la persona diga. Sí, uno claro. tiene que negociar, bueno, hagámosle de esta forma. Hoy en día que piden tantos papeles, tantos documentos, pero por lo menos hay una ley que puede uno hacerlo a 6 meses. Claro. Al tiempo más cortico que se pueda hacerlo, y ya después pues ya se renueva el contrato, o simplemente pues desiste uno y ya. Cuarto error fue que sí, nosotros no hicimos una buena economía o una buena administración del negocio, porque resulta que nosotros nunca sacamos un sueldo para nosotros. Yo trabajaba de lunes a sábado, desde la mañana hasta la noche, yo almorzaba dentro del local, todo era dentro del local y nunca saqué un sueldo para mí. Entonces el local no estaba dando para pagarle al empleado. Aparte de eso, nosotros siempre aportábamos para el arriendo, entonces no nos sentamos a darnos cuenta de que el local no estaba funcionando, y eso uno tiene que hacerlo mes a mes. Mes a mes uno tiene que ver, listo, cómo van las ventas, si se puede pagar a la persona, el local si está aportando para el arriendo, porque si bien es cierto que cuando uno pone un emprendimiento los primeros meses es de solo inyectar capital, también es cierto que uno tiene que darse cuenta cuando ni siquiera está alcanzando. O sea, a nosotros nos tocaba hasta invertir para surtir, cada vez que necesitábamos surtir nos tocaba poner a nosotros, o sea, perdíamos dinero. Entonces sí es bueno, cuando uno pone un negocio, hacer una muy buena administración mensual para poder identificar si a los 6 meses el local no paga su arriendo y no paga su empleado, lo más posible es que es un local que no es muy rentable. Entonces hay que pensar opciones. ¿Será que seguimos vendiendo lo mismo? ¿Cambiamos la estrategia? ¿Empezamos a implementar ventas por internet? Bueno, muchas cosas. Pero nosotros nunca hicimos eso, y cuando nos dimos cuenta ya no era sostenible, no teníamos con qué apalancarnos. Es correcto. Y lo otro también que es muy interesante, digamos, poderlo agregar, es que las cosas no se pueden hacer a la ligera. Sí. Al afán. O sea, yo reconozco o más bien lo confesamos. Sí. En una pareja pues siempre tiene que haber como un equilibrio, digámoslo así. Uh-huh. Mi esposa es la que tiene el nitro activado. Y sí, yo pienso más las cosas, a veces de pronto las pienso más de lo necesario, pero por eso mismo, porque no quiero de pronto llorar sobre la leche derramada. Entonces es muy importante pensar, hacer un estudio, tomar todo con tranquilidad, y más cuando uno tiene el conocimiento de Dios lo guía a uno, y uno debe tomar las cosas
con tranquilidad, con cabeza fría. Y algo bueno fue que nosotros pusimos en el letrero fisioterapia a domicilio, y de ahí, gracias a Dios, yo conocí muchos de los pacientes que tengo ahorita. De ahí empecé a trabajar. Un Sí. paciente yo lo atendía bien, entonces ese paciente me recomendaba con otro paciente, y así, así. No, Eso fue lo bueno. no, sí, no todo es malo, obviamente No, queda la experiencia y qué a bueno gran parte. nosotros de esta experiencia poderles compartir a ustedes, y que si Sí, ustedes de pronto tienen en su mente hacer algún emprendimiento, pues que tengan algunos tips sí. y algunos espejos, ¿sí? Ajá. Entonces, como último consejo, a veces uno piensa en un local a ojo cerrado, y mi esposo ya me lo había dicho. Él me había dicho, no, pero es que en un local hay que pagar arriendo. ¿Qué tal si hacemos por internet? ¿O qué tal si vendemos como a domicilio? Pero como yo estaba embarazada, pues iba a ser difícil salir a vender. Entonces, pues no siempre un local es la solución. Ahorita hay muchos puntos de venta, muchas vitrinas, Instagram, Facebook, Mercado Libre, Linio, muchísimas páginas en donde uno puede ofrecer los productos y empezar a vender, y así hacer un capital para cuando ya uno quiera poner un local, pues tener como una base en caso de que no se complete lo del arriendo, etcétera. Entonces, listo. Listo. Hasta aquí el video de hoy. Esperamos que este video les sirva, esperamos que aprendan de nuestros De nuestros consejos. errores. Hay una frase, y es que las personas inteligentes aprenden de sus errores, pero las más inteligentes aprenden de los errores de los demás. Entonces, qué rico que ustedes no tengan que pasar por lo que nosotros pasamos y puedan aprender de nuestros errores. Ya después les seguiremos contando cómo nos fue con otros negocios, qué hacemos ahorita. Estamos muy felices. No todo queda en ese punto malo. Entonces, recuerden, si ustedes tienen la misma creencia que nosotros, ponerle todos sus planes a Dios. Dios es el mejor guiador, y a veces uno por afán no se sienta a escuchar lo que Él tiene para decir. No se les olvide entonces, si les gustó este Suscribirse. video, suscribirse, compártanlo con alguien que crean si necesitan esos consejos. ¿Verdad? Pues es una experiencia y quisimos pues compartirla con ustedes. Un abrazo. Que Dios los bendiga. Chao.